históricamente se considera que Venezuela empieza a ser un estado más o menos formal alrededor del año 1900 con Cipriano Castro, luego se consolida a partir de Juan Vicente Gómez y es que cuando existe una institucionalidad y todo eso. ¿Cómo compaginamos este relato histórico oficial con esta nueva aportación que hace usted? Venezuela no existe en país como tal, ni en 1810 u 11, ni en ningún otro momento de esta historia. Muy bien, al hacer una tal independencia, ¿para quiénes fue la tal independencia? Se puede considerar que hay una independencia para unos que no para otros. Ahí comienza una situación bien embarazosa. Pero como estados donde hay una independencia para unos y no para otros, han existido múltiples en la historia de la humanidad. Muy Porque bien. incluso podríamos decir que si solo es el hecho que haya libertad para unos y otros, entonces los Estados Unidos, en su nacimiento, pues la independencia de los negros no significa absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia que caracteriza a Venezuela como que si nunca hubiese alcanzado ese carácter de país? Es que ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ninguno de esos países llamados desarrollados, hay una independencia absoluta. ¿Quiénes son los independientes de los Estados Unidos? ¿Acaso los negros? Es decir, los negros y la pobreza en general. ¿Es independiente de qué? Esa es una gente que sigue, como ya decíamos, en algún estadio de la esclavitud. Pero entonces esa característica de expaís no es exclusiva de Venezuela. No, no. Es que el expaís se entiende por expaís donde no haya dominio, vigencia plena de instituciones. A lo largo de nuestro periodo no hubo ese dominio de instituciones. Me refiero desde 1810. De modo que se mantuvo la idea de que habríamos de alcanzar la situación de país como proyecto. Se mantuvo. Pero llega el momento en que, mañana 18 años, se formaliza la fusión de dos países, de dos revoluciones así llamadas. Y entonces uno dice, ¿cómo es esto que son independientes y tienen que fusionarse? ¿Cuál independencia? ¿Cuál patria? Pero entonces hay una diferencia cualitativa entre Cuba y Venezuela en los periodos previos a esa fusión. No. Porque se funden, no se puede fundir dos expaíses, ¿o sí? ¿Qué más? Se funden dos expaíses y constituyen un expaís, pues. Pero un expaís fusionado, producto de dos. Producto de dos, un expaís fusionado. ¿Cómo se llama? Para no llamarlo expaís, ¿qué otro nombre podría tener ese arreglo, esa categoría de orden social? Venezuela, que significa que están juntos dos vacíos institucionales y el poder, cuando hay vacío institucional, lo ejerce qué categoría de organismo. ¿Es una junta? ¿Es un concilio? ¿Me explico? ¿Una asamblea? Vamos al caso concreto. Es lo que te iba a decir. El poder en Cuba, el poder en Venezuela, el poder en Venecuba.
en ambas latitudes, en ambos espacios, domina el partido militar. El partido militar cubano es histórico como el venezolano. Tú ves el partido militar ya actuando en 1810. Desde entonces, toda nuestra historia tiene un partido fundamental, el partido militar, en cualquiera de los gobiernos. Liberales, conservadores, amarillos. Partido militar. ¿Cuándo es que no ha tenido predominio ese partido militar? Sí, yo diría que entre 1959 y 1990. No, te equivocas. Te equivocas. Cualquiera de estos presidentes, llámese Larrazábal, llámese Betancourt, llámese Luis Herrera, o llámese cualquiera de ellos, dijo, repitió, cuento con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Pero eso era una una coexistencia pacífica, por decirlo así, que ahora parece otra cosa. No, Pareciera que ese periodo, 59, vamos a decir, de 94 o 98 o 92 o 89, era un concilio de paz romana, donde tú y yo vamos, como decía, ¿con quién vamos? Pues yo voy contigo, tú vas conmigo. Pero eso como que yo estoy siendo provocativo para su respuesta. Vamos a un cambio cuando Chávez, que pareciera más bien que ese partido militar ya se fusiona completamente con el establecimiento político, y ese es el cambio que se produce. Usted dice que no es así, que ya explíquenos cómo sería. en ese periodo de los llamados 40 años, el partido militar sigue siendo el predominante. Por aquello de que en Venezuela y en el conjunto de países latinoamericanos y del mundo casi pleno, no existe eso que se llama paz. La paz es una entelequia, una fabricación para crear la ficción de democracia y libertad, la ficción de la paz. No hay realidad paz. Tú buscas que los 40 años fue un año de paz, y mira, tú sabes la tragedia que fue la lucha armada en Venezuela. ¿Tú sabes te has pensado la cantidad de muertos y la cantidad de hogares destruidos en esa lucha armada? Es la batalla, la confrontación más ventajosa, más jugosa que han tenido las llamadas Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, gente como Hugo Chávez participó, y lo dijo hasta más no poder, como contraguerrilla, en la contraguerrilla. ¿De qué me están hablando? Con 10 años de paz, con 40 años de paz. Y desde Leoni aparece la figura de los desaparecidos, que no se conocía antes. Probablemente en una parte de Latinoamérica, si pareciera que se hubiese inaugurado aquí. No, me refiero bueno, se inaugura aquí. Entonces, ¿cuál paz? Pero más allá del término paz, me refiero,
el partido militar durante ese periodo de llamado de democracia representativa o de punto fijismo cede en algunas posiciones de poder a su previa estatus durante Pérez Jiménez, Hermano, Gómez. eso es como pensar lo que antes decíamos de la desigualdad. Puede ser menor o mayor, esta desigualdad. La participación del partido militar puede ser mayor o menor. Este es el partido militar. Yo he pensado que es el partido militar, por ejemplo, en tiempos de Gómez, o en tiempos de Castro, o en tiempos de Guzmán Blanco, o el tiempo de Páez. En cualquier momento es el partido militar. Es una sociedad de y para el partido militar. En Cuba, ¿cómo es la historia de este partido militar? ¿Es semejante a la de Venezuela? Porque en Cuba tenemos una historia diferente en cuanto a su independencia, en cuanto a su trampa independentista. Sí. Entonces, eso hay que estar claro. En cualquier momento que te digan a ti independencia, tú tienes que decir criterio a debatir, a discutir. ¿Qué es la independencia de cualquiera de estos países? Tú me podrás decir, bueno, pues eso es extremo, eso lleva las cosas a ángulos muy difíciles de interpretar. Pero no, si estamos intentando clarificar esto que se llama los estudios históricos, tenemos que avanzar de alguna manera. Sí, no, y en eso comparto con usted, siendo como un paréntesis en lo que es esta conversación en general, que claramente pues las independencias responden a intereses geopolíticos superiores. Es la rivalidad del Imperio Británico contra el Imperio Español que nos pasa de unos a otros, ¿no? Pero en el caso cubano y este partido militar, por ejemplo, voy a hacerle una pregunta concreta. Hace poco, yo admito mi ignorancia al respecto, me entero que el Partido Comunista Cubano pues viene siendo realmente un producto de la revolución castrista. Sí. Cosa que lo diferencia, al menos formalmente, del Partido Comunista de Venezuela. Sí. Siendo así, allí vemos que lo que pueden hacer de una revolución en el poder, evidentemente no es un partido comunista con las mismas características que el venezolano, ni siquiera que con las mismas características que el soviético. De Lenin, de Trotsky. Entonces, ¿es este partido militar en Cuba el Partido Comunista Cubano? ¿Se diferencia en qué? ¿O el partido militar en Cuba es algo más parecido a lo que era durante la democracia puntofijista aquí y es un acompañante o vigilante del Partido Comunista Cubano? No, el Partido Militar Cubano es la máxima entidad de poder. La máxima entidad de poder. Por encima del PSC. Por encima, el PSC es un apéndice, un complemento, como quiera verse, del Partido Militar. Ahí en el Partido Comunista está metido como integrante el Partido Militar. No hay un miembro del Partido Militar que no forme parte del Partido Comunista. Así de sencillo. Y en ese sentido, recuerda tú, por ejemplo... Pero el Partido Militar es superior al Partido Comunista. Es que no es cuestión de buscar quién es superior. Es la misma cosa. Es una identidad. Es una identidad. Pero una identidad con un jefe supremo. En el caso de la vida de Fidel. Y hoy de su hermanito. Raúl. Sí. Entonces, y Díaz-Canel es una ficha del partido que viene a seguir la línea del partido, la línea del Partido Militar, la línea del Partido Comunista. Pero no es una ficha con la ascendencia, con la jerarquía de un Fidel o su hermano Raúl. No. Pero es la manera de dar otra imagen de civilidad. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que se entiende o se podría entender que el partido militar cubano sea, vamos a llamarlo así, y el partido militar venezolano, pues
en todas estas últimas situaciones, y esto es un paréntesis porque yo no quiero hacer la conversación basada en noticias, ¿no? Pero esta noticia tiene un componente particular que podría ser trascendente. La separación del Partido Comunista Venezolano de el acompañamiento, si es que realmente lo hubo, del chavismo, pareciera no solamente no molestar, sino podría verse como una revancha del partido o el partido militar cubano, que nunca tuvo sobre, por ejemplo, lo que fue el Partido Comunista Venezolano durante la lucha armada, tuvo esa resistencia a aceptar la ascendencia directa de Fidel sobre la revolución venezolana. Y yo me he puesto a pensar, ¿no será que para los cubanos esto de que se salga el Partido Comunista Venezolano del acompañamiento de la revolución chavista es más bien un premio, es más bien una revancha de aquellas respondiendo a retalaciones históricas? No sé si lo ve usted así. No. Porque No. quedarían ya, es decir, si vemos el partido militar cubano teniendo al Partido Comunista como un apéndice, el Partido Comunista cubano, pues dos apéndices en Venecuba, donde está el Partido Comunista Venezolano, el Partido Comunista Cubano, cuando realmente el poder se ejerce como partido militar, pues realmente el Partido Comunista Venezolano ha estado de más desde hace tiempo ahí. El Partido Comunista actual, Venezolano. Venezuela, Me refiero al Partido Comunista histórico. sí, correcto, pero el Partido Comunista de Figueras actual no es el Partido Comunista de 1967, por ejemplo. El de 1967, cuando hay la ruptura básica, este discurso de Fidel Castro desde la escalera de la Universidad de La Habana, era el momento de la división que comenzó siendo la división de Duras Bravo y el Fraccio. Allí estaban unidos. Fidel se junta con el Fraccio y toda la división ante un partido comunista que había llamado al cese de la lucha armada, y a la política de pacificación. Fidel y su partido, en consecuencia, se enardecen por el llamado a la pacificación. Acepta el Partido Comunista la pacificación Caldera del 69 en adelante, y esta es la línea de paz democrática y contra el hambre que nace exactamente en 1964, se legaliza en el 67 en el séptimo pleno del Partido Comunista, y allí es donde la enfrenta el 67 Fidel Castro y rompe con el Partido Comunista debido a las posiciones básicamente de Teodoro Pecó, Guillermo García Ponce y Pompeyo Márquez. Los tres encabezan el PSB duro, digamos así, porque los viejos, los llamados viejos, encargados por Pedro Ortega Díaz, por Gustavo Machado, etcétera, estaban en otra posición. Pero los duros, los que habían encabezado la lucha armada, son quienes llaman ahora a la pacificación, a la paz democrática y contra el hambre. Este llamado de esta gente a la paz democrática y contra el hambre es lo que hace posible que Fidel produzca el rompimiento y le lanza un discurso donde dijo todos los adjetivos de descalificación, todos los adjetivos. A partir de eso hubo el rompimiento, ciertamente.
Y Cuba se desentendió del Partido Comunista de Venezuela. Eso no ha sido restablecido. Esas relaciones en ningún momento se restablecieron. De modo que lo que ocurre en este momento, cuando hay la intervención al PCB, que no es única, porque fue intervenido Acción Democrática y COPEI, Sí, todos. y Primero Justicia y Patria. Ahora, Patria para Todos, Causa R. Entonces, como un partido más, producto de que no ha hecho elecciones y que tiene un secretario general no sé cuántos años, y no queda allí, pues nos podemos también ir a la Cruz Roja con el mismo pretexto. Sí. Son las señales de un poder absoluto que hay que hacer lo que yo ordeno y punto. Pues. Ahora, entonces, Y entre otras cosas, déjame concluir una cosa. El viaje, uno de los puntos del viaje de Diosdado Ajá. a Cuba es ese puntico. Ustedes están de acuerdo en que nosotros intervengamos el PCB, pero solamente ese. Como el PCB es una conexión, se supone, internacional, por ahí salió un simple comunicado de alguien, que hubo un país, un partido comunista, que protestaba, pero es el único que yo he visto. De Rusia o China no ha llegado ninguna señal. Es decir que al parecer, no está totalmente confirmado hasta ahora, hay una minusvalía en ese Partido Comunista venezolano. se le van a cortar las comunicaciones internacionales y se van a redireccionar hacia donde... No sé qué va a pasar. Pero también hay que decir que es un partido que se convirtió materialmente insignificante en su pegada política. No es el Partido Comunista de la década de los 60 ni un poco más acá. Es un Partido Comunista que ya no se siente como tal. Eso también es verdad. Uno que estuvo allí metido justamente hasta el 67 sabe lo que era eso. Sabe lo que era eso. Y el potencial que había. La juventud comunista, junto con la juventud del movimiento de izquierda revolucionaria, fue un fenómeno de verdad, en la década de los 60. Y cuando esas dos juventudes se juntaron como opositoras a Betancourt se las vio feas. Entonces el declive del Partido Comunista más bien es algo ya histórico, La lucha armada. que cuando lucha los armada. problemas de la lucha armada, incluso después de la separación del MAS, Entonces, cuando se comienza la lucha nos lleva armada, a que lo que llega aquí cuando Chávez es una cosa que no tiene que ver con lo que originalmente era la dirección. No. Por tanto, que si lo que yo planteaba de que si es una retaliación, pues no tiene nada, porque no ahí no hay nada de eso. no es relevante el partido como tal. ¿No? Ya Cuba no tiene nada que ver con eso. Pero el Partido Comunista Cubano, que es un partido nacido desde otra estructura, es básicamente un mismo partido entonces militar. Sí. Porque desde 1965, que es cuando se funda SPCC, ya es Castro en el poder y ya entonces es como el PSUV, Sí. que es un partido. ¿Cómo definiría usted al PSUV en ese sentido? El Partido Comunista Cubano y el Partido Militar son la misma cosa que dijimos antes. Así de sencillo. El PSUV es un partido que también tiene el componente militar como guía fundamental. Por ello, al frente suyo está Diosdado Cabello. ¿Quién es Diosdado Cabello? Es el jefe militar fundamental del Partido Militar venezolano. Ese partido militar tiene otro gran jefe, que es Vladimir Padrino López, ministro permanente de De defensa. defensa. De Maduro, porque de cuando Chávez
fue al final. Muy bien, desde allá viene. Desde allá viene. Y ya materialmente, ojo, ya materialmente no es que me van a sacar como ministro. No, ya que yo soy jefe, segundo jefe del partido militar. Y en consecuencia es el partido militar quien toma la decisión. ¿Eso qué implica? Que podría permanecer como ministro. Hasta que esté viejito, no pueda más. Y hasta que aguanten su fuerza y hasta que siga este proceso. Entonces Diosdado será presidente del partido igualmente. El, Digo del el PSUV. jefe del partido militar es el jefe de buena parte de la historia que se está haciendo hoy en este país. Por ello, la gente ve en este señor uno de los grandes jefes para la toma de cualquier decisión. Este señor es padrino. Diosdado Cabello, En Diosdado. en primer lugar. Un ejemplo concreto es el día reciente donde Maduro hizo una reunión con el alto mando militar ampliado, con el partido militar ampliado, la dirección con la dirección ampliada, que hizo algunas invitaciones, comillas invitaciones, como Diosdado Cabello y como Jorge Rodríguez, y en la exposición, como él no es nada ordenado en las mismas, habla de una cosa y otra, sin ningún orden ni mayor orden ni concierto, se pasean por el caso de la posibilidad de adelantar las elecciones. Y él le pregunta a Chávez, Adiós. a Diosdado, le pregunta, Diosdado, este año Habrá elecciones. habrá elecciones. Diosdado sin micrófono, le dice que sí, que están estudiando la posibilidad de que haya elecciones este año, adelantadas. Y Maduro dice, Diosdado dice que puede haber elecciones adelantadas este año. Lo dice el jefe del partido militar. Por supuesto. Allí, si tú no interpretas, no te das cuenta. Pero ¿cómo es esto que no es el CNE, que ahora no existe en este momento, sino Diosdado Cabello, quien va a tomar la decisión? Y cuando nombran al CNE finalmente, que mire, tomamos esta decisión. Hay que pensar que el partido militar, que comanda Diosdado Cabello, decide hasta lo que va a ser el CNE. Vamos a hacer una pausa. Sí, es